Vamos a ministrar sobre este tema de perseverando aún. No sientas la presencia de Dios, porque a veces hay problemas, enfermedades, con ganas de decir, ya no quiero seguir adelante, pero hay que seguir adelante, porque hay un propósito para cada persona. Por eso es el tema perseverando aún. No sientas la presencia de Dios. Perseverar es del griego meno, que es morar, permanecer, y se traduce con el verbo perseverar. Presencia del griego katenopión, que se compone de dos raíces griegas, que es kata abajo y enopión delante, y tiene un significado intensivo en la misma presencia de, y se traduce delante de la presencia de Dios. Mire, hermano, todos hemos pasado momentos difíciles, enfermedades, y es donde a veces no sentimos la presencia de Dios por ese problema que tenemos, esa situación difícil. Pero aún así tenemos que seguir adelante. Aún así que a veces no sentimos la presencia de Dios, no sentimos realmente que el Señor está ahí con nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante, seguir orando, seguir confiando en el Señor, seguir pidiendo a Dios, aunque no sintamos nada, aunque sintamos que el Señor está muy lejos de nosotros, tenemos que continuar, amén, buscando a Dios, a pesar que no vemos respuesta, no vemos nada, tenemos que seguir adelante, porque muchas personas cuando tienen problemas o enfermedades, se les hace difícil seguir adelante, porque no es lo mismo estar muy bien de salud que estar enfermo, porque estar enfermo es estar decaído y no es tan fácil pararse a orar y pedir a Dios. Por eso es importante entender, amén, que tenemos que perseverar aún en esos problemas, aún en esas luchas, y sabemos que porque hemos perseverado aún en esa circunstancia, hemos visto resultados, y el resultado es que hasta ahorita permanecemos en su voluntad, o hasta ahorita estamos aquí en sus caminos, ¿verdad? Porque a veces cuando viene ese desierto, o estamos en el desierto, como que ya no queremos continuar, ya no queremos seguir luchando, porque estamos en ese desierto, pero tenemos que continuar a pesar de esa situación o a pesar de ese problema. Quiero compartirle una ilustración, y el título de esta ilustración es Espíritu indomable ante la adversidad. Y dice la ilustración de esta manera: el famoso atleta norteamericano Glenn Cunning, cuando aún era niño, sufrió una quemadura al reventar una caldera de vapor en la escuela donde este niño asistía. El médico que lo atendió dijo que nunca llegaría a caminar sin muletas. El niño había soñado siempre con ser un corredor. A pura fuerza de voluntad aprendió a caminar. De allí siguió preparándose, y la perseverancia le sirvió de mucho, pues llegó a ser campeón en la pista de carreras y en el mundo de los atletas. Este hombre superó la marca mundial corriendo 1 milla en menos de 4 minutos. ¿Por qué, hermano, quiero compartirle esto? Porque la perseverancia, este niño sufrió este accidente y médicamente le dijo el doctor que ya no iba a poder caminar, ya no iba a poder correr, pero él perseveró. Él se levantaba, caía y se levantaba, y siguió hasta que después empezó a caminar y a correr.
y fue uno de los famosos del siglo pasado, hermano, porque yo creo que perseverar vale la pena, porque a su tiempo Dios nos va a dar esa gran bendición que estamos esperando, pero hay que perseverar. Hay gente que se ha enfadado y mejor ha retrocedido, y ese día que se enfadó, que ya no quiso seguir adelante, ese día Dios le tenía esa respuesta, Dios le tenía esa bendición, pero como no perseveró, en el último momento ya, el mismo día que Dios le iba a bendecir, ya no quiso seguir adelante. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Santiago 1, 25. Santiago 1, 25. Amén, ya lo tiene. Adelante de Hebreos, dice la palabra de Dios de esta manera, Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar, amén, por la palabra de Dios. Ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto, Señor, en esta tarde y poder entenderla, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Te pedimos que los que puedan escuchar tal vez puedan también ser tocados, bendecidos por tu palabra. Te lo pedimos en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por sin fuerte. Aquí podemos mirar, el Santiago está hablando de algo importante, el que está atento, dice, a la palabra o a la ley, pero él persevera, él continúa. Cuando dice oidor olvidadizo es como cuando una persona está pasando pruebas, pero él ya escuchó un tiempo que era imposible que no pasara estos problemas, o que también que no le extrañara que iba a pasar por esos problemas. Por eso dice oidor olvidadizo. A veces lo hemos leído, pero se nos olvida que vamos a pasar por esos momentos difíciles. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. No oidor olvidadizo, sino que siempre estar poniendo en práctica la palabra. Y dice que va a ser bienaventurado en lo que él hace. Cada revelación o parte de la revelación divina tiene un uso, llevando al pecador a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para salvarlo y guiarlo y exhortarle para que ande en libertad por el Espíritu Santo de adopción, conforme a los santos mandamientos de Dios. Porque el hombre no es bendecido por sus obras, sino en su obra de Dios. No es hablar, sino andar, lo que nos llevará al cielo. Cristo se volverá más precioso para el alma del creyente, que por su gracia se volverá más idónea para la herencia de los santos en la luz. Es decir, nosotros que hemos entendido o estamos tratando de hacer su voluntad, nuestra mirada en la palabra de Dios, y tenemos que entender que vamos a esforzarnos para ser oidor y hacedor de la palabra, y de esa manera vamos a perseverar, o de esa manera vamos a continuar, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que la salvación el Señor nos la regala y tenemos que cuidarla. Tenemos que entender que ese regalo hermoso tenemos que cada uno de nosotros estarlo cuidando, pero vamos a perseverar,
porque como es un regalo, muchas veces se nos hace difícil cuidarlo y tenemos que perseverar. Y muchas veces, hermano, conocemos la palabra, la hemos estudiado varias veces, pero al momento de la situación difícil, al momento que alguien te sirve de piedra de tropiezo, al momento que alguien está, aleluya, no está edificando tu vida, se nos olvida que así dice la palabra de Dios y entender que vamos a encontrar esas piedras de tropiezo en nuestro crecimiento y tú tienes que brincar esos tropiezos que vienen, pero muchas veces estamos olvidándonos lo que dice la palabra, aunque la sabemos. Yo creo que más de los que estamos aquí nos hemos dado cuenta de algunas situaciones que nos han pasado y decimos, híjole, pues así lo dice la Biblia, pero ahora estoy padeciendo. Entonces, hermano, no tenemos que ser oidor de la palabra o estar mirando las escrituras, no ser olvidadizo, sino que continuar poniéndola en práctica. Aunque vengan pruebas y luchas, vas a perseverar en la palabra, vas a continuar leyéndola y poniéndola en práctica. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Colosenses capítulo 4. Vamos a continuar con las escrituras. Colosenses capítulo 4, verso 2. ¿Ya lo tiene? Amén, dice la palabra de esta manera. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. No es fácil, hermano, que estés orando constantemente cuando estás o enfermo o enferma. Pero aquí Pablo le está diciendo a sus discípulos que tienen que ser disciplinados en oración. ¿Y cómo es eso? Bueno, estarlo haciendo. O sea, perseverar. Ya oré ahora y mañana lo voy a seguir haciendo. Y pasado mañana y los días que siguen, vas a esforzarte, vas a tratar de hacerlo porque es parte de la fortaleza de tu vida espiritual. Muchas veces andamos débiles en la fe porque no estamos disciplinados en orar, no estamos acostumbrados a orar. Empezamos una semana y la próxima ya no, y así lo hacemos, un día sí, un día no, y así estamos. Pero cuando hay un problema fuerte, ahí nos ponemos al corriente, nos ponemos a cuentas con Dios. Pero Dios no quiere eso. Él dice que perseveres, hermano, hermana, y que estés velando, claro, con acción de gracias, porque cuando estamos enfermos no es lo mismo, y estar enfermo y estar orando, y aún así te tienes que acordar que dice la Biblia que tienes que dar gracias a Dios por todo lo que nos acontezca, porque todo lo que nos va a acontecer es para nuestro bien. Entonces, hermano, pero muchas veces no estamos perseverando. ¿Sí me está escuchando? Perseverar, a veces vamos a estar en un desierto, desanimados como Elías en la cueva, y no tenemos ánimos de orar. Vemos que Dios no está escuchándonos, queremos parar de orar, no sentimos la presencia de Dios, sentimos como que el Señor está lejos de nosotros, pero aún así tenemos que seguir orando con todo el corazón y también dando gracias por lo que nos está pasando. Pero ¿cómo? No, es que es locura. Bueno, hermano, porque estás en ese problema, pero tienes que seguir orando y decir gracias, Señor,
por lo que me está aconteciendo. Pero si viene el desespero, te desanimas, te desplomas, ya no sabes qué hacer, y en vez que estés dando gracias al Señor, te estás quejando. ¿Por qué a mí si yo soy tan bueno, tan buena? Yo no hago nada malo a nadie. Mire, hermano, esas palabras yo no lo sé. Lo que yo sé es que el Señor nos va a pasar por el fuego. Lo que yo sé es que el Señor va a pasar nuestras vidas por el desierto cuantas veces Dios quiera hacerlo, porque Él es nuestro Dios, Él es soberano, Él hace con nosotros lo que Él quiere. Entonces usted y yo tenemos tenemos esa obligación de orar, porque no es de que si podemos o no, es algo que lo tenemos que hacer porque Dios, eso es lo que nos dice, orar sin cesar, para que no entréis en tentación. Mire, hermano, muchas veces nosotros podemos decir, pero no tiene nada de malo, no creo que sea pecado si yo no oro, pues no es nada malo, pero dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo en Mateo 10. Mateo 10, 22 son textos ya muy conocidos. 10:22 de Mateo dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo a veces me pregunto, y yo digo, ¿por qué seremos aborrecidos si no le hemos hecho nada a nadie o nada malo? Bueno, hermano, porque lo que tú tienes dentro de tu corazón, tienes a Cristo y tienes la unción de Dios, y por eso el enemigo, Jesús lo reprenda, nos aborrece a través de personas, a través tal vez hasta de nuestra propia familia muchas veces, porque hemos conocido a Dios o estamos en los caminos del Señor. Cuando tú te declaras cristiano, el enemigo, Jesús lo reprenda, también te declara la guerra. Y él tiene sus agentes que va a usar para aborrecerte. Pero tú dices, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada malo. Bueno, hermano, porque la profecía se cumple. Vas a ser aborrecido. Nada más porque conoces la palabra. Nada más porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero si tú perseveras, vas a tener la salvación. Porque mucha gente ha empezado muy bien y se quedó truncado. Se quedó ahí, paralizado, o ya no quiere seguir adelante. Entonces, hermano, yo creo que solamente Dios puede hacer un milagro en él si se arrepiente y vuelve a sus caminos. Seréis aborrecidos, es palabra del Señor Jesucristo. Él estaba preparando a sus discípulos y los mismos discípulos iban a guiar a los demás, a sus discípulos, para que también ellos entendieran que iban a ser aborrecidos, para que no nos extrañen. Para que no nos extrañe, hermano, que vamos a ser aborrecidos por conocer la palabra, por conocer el evangelio, por conocer las escrituras. ¿Qué malo tiene o qué maldad estás haciendo por ser un hijo de Dios o una hija de Dios? El hijo de Dios dejó de fumar, dejó de tomar, dejó de decir palabras obscenas, ahora se porta bien. Ahora lleva 1 litro de leche a su casa. Ya no lleva la caguama como antes. Ahora lleva sus sabritas para sus niños. Ahora es responsable, pero ahora aún así es aborrecido. ¿Qué está pasando? Porque es una profecía que vamos a ser aborrecidos por todos, dice, por causa de ¿qué? Del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno tiene que perseverar.
tener cuidado, porque hay gente que por ser aborrecida o aborrecido, prefieren regresar al mundo donde vivían antes para que sean halagados o para que sean recibidos. Prefieren una vez más irse al mundo. Hermano, yo creo que tener cuidado. No siempre, aleluya, es como uno quiere. Porque uno dice, pero si ahora que estoy en Cristo Jesús, hasta mis amigos deberían de quererme, ¿no? Porque me estoy restaurando, estoy haciendo algo bueno en mi vida. Pero para ellos no. Para ellos usted está mal. Para ellos usted está equivocado. Usted está en una secta, dicen ellos. Pero es bíblico que vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jehová o de Jesucristo. Los perseguidores son peores que las bestias, porque hacen presa de los mismos de su especie. Los lazos de amor y de ver más sólidos a menudo se han roto por enemistad contra Cristo. Los sufrimientos, el dolor de parte de las amistades y parientes son más dolorosas, son las que hieren más. Simplemente parece que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vamos a padecer persecución y debemos de esperar que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos, hermano, porque no va a ser fácil. El que quiera vivir piadosamente, vamos a padecer tribulaciones, porque ese es el punto principal para entrar al reino de los cielos. Vas a padecer, hermano, pero tú dices, pero si yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, el Señor permite que pasemos por el fuego, como aquella persona que se dedica a los metales hermosos, el oro, la plata, y él lo tiene que pasar por el fuego. Mientras más el fuego esté más caliente, más ese oro será hermoso, más brilloso, y se va a poder usted hasta mirar ahí. Así el cristiano, la cristiana, va a padecer persecución sin causa, va a pasar tribulaciones, pruebas, luchas, pero vale la pena, porque al final del camino vas a tener vida eterna, y eso es algo hermoso para el cristiano. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Seguimos en Romanos 2:7. Continuamos con la palabra de Dios en esta tarde, Romanos 2:7. Y dice la palabra, Hechos, más adelante de Hechos, dice 2:7 de Romanos, dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. Y no solamente los incrédulos existirán para siempre, sino que ellos también estarán en un lugar para siempre, pero en condenación. Pero para los cristianos, los hijos de Dios, la vida eterna es la clase de vida del Dios Santo que ha sido dada a los hijos de Dios o los creyentes, a los que tomaron la decisión de serles fiel o entregarse de todo corazón a Dios y siguen haciendo el bien, perseverando aún no sintiendo nada por los problemas difíciles, pero aún así quieren seguir adelante. Entonces, hermano, los que quieren esa inmortalidad, vamos a seguir, hermano, perseverando en hacer el bien, como dice Pablo. Y ese es el punto, que muchas veces nosotros nos cansamos de hacer el bien porque nos han pagado mal. Y el Señor dice, haz el bien. Pero, Señor, ¿cómo es posible?
que yo voy a hacer el bien y me están haciendo daño. Bueno, ese es el punto principal. El Hijo de Dios perdona. La hija de Dios perdona. Y va a perseverar en los caminos de Dios. Porque Él anhela o desea la vida eterna. Por eso tiene que perseverar en hacer el bien. Yo sé que a veces cuando nos traicionan 3, 4, 5 veces, como que ya no quieres hacer el bien, sino que te cansas y dices, ya no quiero seguir adelante. Hay una historia de una mujer que ella iba a su iglesia, era una mujer muy entregada a Dios y todo el mundo iba con ella. Todo el mundo le decía, hermana, ora por mí porque tengo problemas en la familia. Sí, hermanita, gloria a Dios, aleluya. Y venía otra, hermana, mira, necesito que ores por mí, porque sabían que esta hermana era de oración, de entrega total. Y se llegó el momento donde ella se cansó. Se cansó, se amargó, porque todo el mundo venía con ella a pedirle consejos, oración. Y se cansó porque le pagaban con mal. Y un día dice, ya no más iglesia, ya no más hermanos, ya no quiero saber nada de nadie. Y un día ella estaba ahí tirada en su cama mirando hacia el techo de arriba, o el plafón. Y el Señor le mostró a ella, como tipo película, de lo que le había acontecido hace unos años atrás. Cómo Dios salvó a su hijo pequeño, que él se metió al río y ya no salió. Y ella se desesperó y le habló a su marido y tardaron como unos 5 o 10 minutos. Se sabe que un niño bajo el agua, un minuto es tremendo, ¿no? Y está viendo la película ella ahí y dice la historia que ella está mirando cómo su hijo se metió y quedó atorado en unas raíces. Y ella está mirando la película, unos brazos grandes que lo sacan de ahí y se lo entregan a su marido. Y entonces esta mujer se levanta y se pone a llorar y le pide perdón a Dios. Dice, Señor, perdóname, porque yo seguiría haciendo el bien a mis hermanos, mis hermanas, porque lo que tú hiciste, ese milagro, ese gran milagro de salvar a mi hijo, se me había olvidado. Mira, hermano, porque a veces nos podemos hasta frustrar, porque hemos hecho bien a la gente y hacemos esto, aquello, pero a veces te pagan mal, como dice el pastor Salvador. Eso no pasa aquí, eso pasa allá. Y dice, cierra la llave y sabes que ya no. Voy a ser duro de corazón, pero tú no eres así. Dios te ha cambiado ese corazón de carne para perdonar y seguir adelante haciendo el bien. Porque tú vas a continuar o perseverar haciendo ese bien, porque el Señor te tiene preparado esa corona de oro, la salvación de vida eterna de tu alma. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a seguir leyendo, amén, ahí en Hechos 13, 43. Vamos a seguir leyendo la palabra, aprovechando que el Señor se está moviendo, nos está dejando. Esta lluvia está muy despacio, qué bueno. Hechos 13, 43. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Algo tremendo. Los prosélitos piadosos, usted tal vez ya sabe, son convertidos por completo al judaísmo.
habían sido circuncidados y estaban perseverando en la gracia de Dios. Los que son salvos en verdad perseveran y continúan en la gracia de Dios. Ellos querían saber más del Evangelio y afirmarse en la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted, aleluya, empieza a conocer del Señor y una persona lo está guiando y usted le dice, oye, yo quiero saber más. Yo quiero saber más de esa palabra que tú me estás diciendo. Me gusta. Sígueme hablando de Cristo. Así estaba pasando. Estaba pasando en ese momento con Pablo y Bernabé. Para Pablo y Bernabé era un gozo. Parte, aleluya, como en Antioquía, pero ahora aquí, los que se habían convertido al judaísmo. Mire, hermano, esas personas estaban totalmente entregadas a Dios, se habían hasta circuncidado. Y era algo tremendo, ¿no? Porque querían saber más. Querían saber más de la palabra, querían saber más de las escrituras, de los pergaminos, querían saber más de Dios. Y hermano, así nosotros también tenemos que entender que estamos bajo la gracia. No bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, tenemos que continuar ahí. Por eso es que usted y yo hasta ahorita aquí estamos ante Dios, porque estamos bajo la gracia. Muchos de nosotros le hemos fallado al Señor y no nos ha consumido. ¿Por qué, hermano? Porque estamos bajo la gracia. Por eso estos hombres, por eso mejor decían que ellos querían perseverar en la gracia de Dios. Algo, aleluya, que los judíos, hermano, no crean que ellos podían recibir a estas personas tan fácilmente. Pero ellos estaban totalmente entregados a Dios. Estaban siendo parte ya de los ritos, de la circuncisión. Ahora ellos querían saber más de la gracia. Porque, hermano, una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Ellos querían mejor estar aprendiendo más o estar afirmándose más bajo la gracia. Yo creo que 612 mandamientos bajo la ley y solamente 2, dice el Señor: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de tu corazón, de tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente yo creo que era mucho que mejor. Y por eso ellos querían saber más de la gracia de Dios, porque dice que hasta lo persuadían, o sea, los motivaban, o los estaban como, les decían, los animaban a que les siguiera enseñando estas palabras de Dios o la palabra de Dios. Acuérdense que Pablo era un hombre erudito, Bernabé a la par también con Pablo. Ellos conocían la ley al derecho y al revés. Era del Sanedrín Pablo y conocía las escrituras como usted no se imagina. Fue discípulo de Gamaliel, el hombre respetado de aquellos tiempos. Y Pablo ahora estaba enseñándole a estas gentes de la palabra de Dios. Hermano, nosotros necesitamos, amén, esa entrega total a Dios. Necesitamos seguir adelante y enseñar a otras personas de las escrituras. No ser egoístas. Ya aprendimos nosotros, ya sabemos nosotros la palabra. Ahora les vas a enseñar a otras personas. Dicen los eruditos que un cristiano, si en el primer año no aprende a ir por gente, a traer gente, comprometerse, sale a predicar y alguien dice, yo quiero que vengan por mí. Si al primer año no se compromete a seguir enseñando a otras personas, el siguiente año ya no lo va a hacer, ni los siguientes años más.
solamente se va a conformar con llegar él solo o sola. Escuche esto, porque nosotros debemos de ser productivos, debemos de embarazarnos y tener hijos. Pero ¿cómo, pastores? Si los hombres no pueden embarazar. No, no estoy hablando de lo espiritual. Embarazarse es traer una persona y disipularla, enseñarla, y cuando ya se convierte tienes tu hijo espiritual. Ahora le vas a seguir enseñando porque ya nació de nuevo. Porque no nada más llegarlos y tirarlos aquí, sino que seguirlos discipulando, así como estos hombres les persuadían que se perseverasen en la gracia de Dios. Así, hermano, nosotros, qué bendición que estamos bajo la gracia de Dios. Y ahora vamos a también, de gracia recibiste, da de gracia a los demás. No nada más te conformes con saber de la palabra. No te conformes con saber mucho de la palabra. 17 años, 18 tal vez, o 16 años, ya sabemos mucho, conocemos mucho de la palabra, pero ahora vamos a compartirlo con los demás, más con los que están allá afuera, que ellos necesitan de la palabra. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Ya por último vamos a leer Hechos 26, 22, y dice la palabra de nuestro Dios. 26, 22, dice así. ¿Ya lo tiene? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí una vez más está hablando Pablo de su visión y está diciendo algo muy importante, que él ha sido bendecido y hasta ese tiempo estaba perseverando para dar testimonio, para hablar de la palabra o de lo que el Señor le habló cuando iba a Damasco, que iba con sus hombres a arrastrar a los cristianos, o como le decían, junto al camino, los del camino, y él contaba su testimonio a pequeños, a grandes, reyes, porque él aprovechaba cada momento de la palabra de Dios, exponerla. Dice, hasta el día de hoy, yo persevero, sigo hablando de Dios, sigo compartiendo la palabra y no inventando cosas, sino que hablando de acuerdo a los profetas y lo que Moisés también decía en las Escrituras y lo que el Señor Jesucristo le iba a acontecer, que Él iba a dar la vida por todo el mundo. Todo eso le estaba explicando aquí Pablo, que también iba a padecer el Señor y eso ya había sucedido. Pero aquí Pablo no está diciendo yo estoy explicando esto de mi cosecha, sino que dice, todo es de acuerdo a lo que está escrito ahí con los profetas. Yo creo, hermano, que aquí Pablo está hablando de su testimonio, de las cosas que le habían acontecido, de las cárceles que estuvo en las cárceles, azotado con vara y en el mar y todo eso. Dice, yo hasta hoy persevero, hermano, como usted también y yo podemos decir, hasta hoy persevero en la palabra, hasta hoy estoy en Cristo Jesús o estoy en su palabra. No sé cuántos años, tal vez 3, 4, 5, 6,
7 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, hasta hoy. Pero no es porque seamos muy sabios, es por la misericordia de Dios, que Él nos ha guardado hasta hoy, por su gracia, por su misericordia, porque aún así que hemos, aleluya, tal vez tropezado alguna vez, pero el Señor nos ha levantado. Y dice, hasta hoy estoy en los caminos del Señor. Pero no nada más para estar ahí, sino que dice Pablo, para dar testimonio. Hermano, yo creo que Dios nos llamó a eso también. Que perseveres hasta hoy, pero para que des testimonio de la palabra. Para que des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. No te quedes callado, callada. Muchos tienen testimonios tremendos de lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero no comparten eso a la gente. Dice Pablo, hasta hoy persevero, pero para dar testimonio a las otras personas de lo que dice la palabra o de lo que dicen los profetas, persevero hasta hoy. La cruz de Cristo era una piedra de tropiezo para los judíos. Algo tremendo, hermano, que estaba sucediendo. En aquel tiempo a Pablo lo aborrecían. A Pablo lo querían matar. Porque decían que él hacía revueltas. O que él estaba siendo apóstata. Porque él ya no enseñaba conforme a la ley de Moisés. Estaba enseñando ahora lo que le estaba diciendo el Señor que hiciera, bueno, de acuerdo a la salvación con nuestro Señor Jesucristo, o por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ellos estaban furiosos, porque Pablo predicaba el cumplimiento de las predicciones del Antiguo Testamento, o sea, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y Cristo debe ser el primero que resucitara de entre los muertos, y así fue. La cabeza o el principal, además. Los profetas anunciaron que los gentiles serían llevados a conocer a Dios por medio del Mesías, y ya se cumplió, y hasta ahorita los gentiles siguen siendo salvos. Y en que y en que podían desagradarse los judíos de esto, con justicia. Así pues, el convertido verdadero puede dar razón de su esperanza y una buena cuenta de cambio manifiesto en él. Pero por andar por ahí y llamar a los hombres a arrepentirse y ser convertidos de esta manera, muchísimas personas han sido culpadas y perseguidas. Hermano, ellos están hablando de las persecuciones antiguas, porque había persecución en aquel tiempo. Pero Pablo, él aún así, él seguía predicando. Aún así que había persecuciones, él seguía. Y seguía, hermano, perseverando y dando testimonio. Así usted y yo, continuar en la palabra, continuar perseverando, seguir viniendo a la iglesia, pero también testificando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si te sanó, si te restauró, si te ayudó en tus adicciones, tienes vida nueva. Todo eso, hermano, tienes que testificarlo allá afuera a la gente, para que la gente se salve y también ellos puedan llegar un día a una iglesia para adorar el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, déselo fuerte, aleluya.